8:33, estamos haciendo combinación clave. Les recordamos que no está Fernando Pausen por hoy, tuvo un tema urgente familiar que atender, pero mañana estará con nosotros. Y ya estamos con la sección del mostrador en la clave, como decíamos, estamos como siempre con Mirko Macari. ¿Cómo estás, Mirko? Buenos días. Buenos días, Ricardo, ¿qué tal? Y con el especialista en temas económicos, en temas de mercado, Iván Weissman. ¿Cómo estás? Hoy día lo vamos a transpirar a Iván. Hágame transpirar, feliz, porque mañana me voy de vacaciones. Mira, de vacaciones. Iván te va a ir la otra semana, ¿no? Estoy toda la semana afuera. ¿Una semana afuera? Sí. ¿Como jornalero, una sola semana? Una sola semana. Porque... Bueno, Mirko ya se tomó las vacaciones de todo el año. Aquí sigue trabajando de mi día es una vacación. Entonces, no que esté en la oficina, no. Ahí les vamos a estar informando, pero en febrero vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a estar revisando lo mejor del año para volver con todo ahí en marzo. Les propongo que entremos de lleno a los temas. Ayer causó harta polémica esta decisión de Chile Vamos de frenar algunos proyectos emblemáticos del gobierno de Bachelet, principalmente los que tienen que ver con educación, el tema de las pensiones, también el tema de la identidad de género, que precisamente se estaba discutiendo ayer en el Congreso, en la Comisión de Derechos Humanos, y lo que habla, ayer escuchaba al diputado Felipe Ward que se había acabado esta como luna de miel del traspaso de mando, de información entre el gobierno, porque precisamente se había dicho que se iba a coordinar algunos de estos proyectos para que siguieran, y ayer no sé si vieron un meme que era muy bueno, de una retroexcavadora pequeñita con una retroexcavadora más grande, haciendo este símil de que se van a frenar o se van a cambiar algunos de los proyectos, que fue una discusión incluso durante la campaña presidencial de Sebastián Piñera, ¿no? Y lo veíamos con algunas volteretas que muchos dijeron en temas como la educación, como la gratuidad, en el mismo tema de las pensiones. Mirko Macari. Sí, yo creo que no hay que mezclar peras con manzana. Esto es el primer error táctico importante que comete Sebastián Piñera. ¿Por qué? Porque esto está referido a una decisión que toma él con su suerte de comité político de facto, donde están los jefes de bancada y algunos miembros de su comando, de que la oposición actual, es decir, la derecha, rechace estos proyectos que manda el gobierno de Bachelet en la última parte de su mandato. No tiene que ver con la legítima decisión que va a tener cuando asuma el 11 de marzo de ponerle urgencias legislativas a los proyectos que mejor estime, y por lo tanto va a tener toda la facultad de archivar en el cajón o el baúl de los recuerdos todo aquello que no le parezca. Se trata de qué va a hacer ahora la oposición, de derecha siendo oposición todavía. Y ahí se dispara en un pie, porque lo que ocurre ayer mismo, ¿no?, es que sobre todo en el tema de ley de identidad de género, Felipe Kast aprueba la idea de legislar. Entonces partimos mal. Es decir, ¿qué podría haber hecho Piñera? No haber hecho nada. Los orientales, los budistas, son expertos en el arte de no hacer nada, que a veces es algo muy importante. ¿Por qué esto? Porque tiene que ver con la señal comunicacional que se manda a salir a oponerse, sobre todo a temas tan sensibles que tienen núcleos de activistas potentes en redes y también en términos sectoriales, como por ejemplo los que son los de minorías sexuales, ¿no? Los activan, pues justamente son activistas activados. Entonces, poner el tema de nuevo sobre la mesa. Entonces, podría haber pasado piola. No tenían que aprobar esto, pero no tenían que hacer una declaración de que como Chile Vamos, como gobierno electo, como bloque en el poder, ahora salen a rechazar. Porque básicamente, ¿cuál es la situación política de Piñera? La situación política de Piñera es frágil. Sin embargo, porque tiene minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, requiere tener una actitud muy dúctil, que negociar, muy complaciente con ciertos sectores para lograr tener los 4, 5, 6, 7 votitos que va a requerir, incluso para eventualmente armar las mesas de la Cámara y del Senado, si es que fracasa el acuerdo de toda la centroizquierda para ese efecto. Entonces, por eso yo digo que este es un error táctico. Piñera trató de meter durante toda su campaña, sobre todo en los momentos de mayor éxito, este discurso de que su gobierno era de unidad.
era para revivir la política de los consensos y los acuerdos que el país requiere de grandes mayorías que van más allá de su sector político, etcétera, etcétera. Entonces, a la primera de cambio, da la señal al contrario. Si finalmente la política ocurre en la mente y en los corazones de las personas, son sensaciones, son subjetividades. Entonces fue poco inteligente, creo yo, poco astuto de generar un conflicto con eventuales futuros aliados y un conflicto a la vez, y esto es lo más importante, al interior de su propia coalición, porque se mostró una cuestión que puede ser una dinámica que lo acompañe durante todo su mandato, y es que cada uno apuesta a su negocio identitario y a su propio boliche. Es lo que hace Felipe Kast. Y Felipe Kast además que corrió y además Felipe Kast y Evópoli tienen esa bandera, pero no están dispuestos a bajarla. Claro, y lo han dicho y lo anticiparon. Sí. No, yo creo que es una tontera, se les ordena la casa antes de entrar a la casa. Ahora, la crítica de la derecha y alguna vociferante, para mí ideológicamente deshonesta, intelectualmente deshonesta, de que el gobierno perdió y que no tendría por qué estar mandando todas estas leyes o tratando de legislar una tontera. La Constitución es clarísima, el gobierno termina el 17 de marzo. El 11 de marzo y tiene todo el derecho a seguir legislando. Es más, creo que se vienen a amarrar algunas cosas en el ámbito en que yo me muevo más. Por ejemplo, la ley de banco van a tratar de pasarla, no, incluso con el apoyo, porque la propia gremio bancario quiere que una vez por todas ya pase la ley de bancos. Tenemos el tema... mismo, que no sé hasta qué punto se va a poder legislar, pero sí fue inteligente en ponerlo en la mesa porque se crea esta crispación, ¿no? Y enero, convengamos que enero o las próximas 3 semanas son las últimas 3 semanas que la gente le va a estar prestando atención con interés a la política. Claro. Hasta, yo creo, finales de febrero. Porque son señales. Cuando el gobierno le pone urgencia en este último tramo, son señales de decir, nosotros vamos a defender, sobre todo con lo que decía Bachelet y lo que ha estado haciendo durante el último tiempo, de defender ese legado. Incluso ella dijo ayer también que las cifras no eran lo importante, sino que también los cambios que se estaban haciendo, que muchos dejan las cifras, el tema económico, pero sino las cosas que iban a quedar, que son estas reformas que ella impulsó, ¿no? Sí, pues ese es su relato. Y al mismo tiempo pasó lo mismo con este fondo de infraestructura, que también nadie pensó que se iba a aprobar, se aprobó esta semana. O sea, hay un montón de cosas que está haciendo este gobierno y que tiene todo el derecho a seguir haciéndolo, y creo que por lo mismo que tú dices, Ricardo, desde el punto de vista del legado y de crear una marca y marcar una bandera, y lo que hemos dicho acá, se corrió la cancha y ella quiere dejar una cancha con otro eje, entonces se suma eso a lo que acá concuerdo plenamente. No sé si fue por diseño o por mal diseño, por un error político, no es grave, pero es un error político que muestra que todas las promesas son promesas, pero la casa no la tiene ordenada. Tratemos de ir un poco más al fondo, que es lo interesante. Si estamos de acuerdo en que es un error, ¿por qué se produce el error? Porque eso es lo que quería preguntar, si fue por diseño o fue por desorden. Básicamente, probablemente porque están instalados en un diagnóstico distinto. Es decir, la derecha, y ese mundo particularmente, está viviendo del éxtasis del 54%, y eso te nubla la mente. Un buen político es quien mantiene su cabeza bien fría. La derecha, lo reitero, no tiene mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, pero la política ocurre en el ámbito de la sensación. Entonces queda la sensación de que acá yo vengo con todo, y estoy arriba de la pelota. Es como haberse tomado una energética con Coca-Cola en la disco, y entonces aquí vamos, compadre, vamos a romper. Aquí es algo propio del carácter de Piñera. Lo que me llama la atención es que en su entorno, que supone que está más aquilatado, que está más frío, ¿no? En términos de asesores que le dan más densidad política a este Piñera, que es un volantín sin tirante al medio muchas veces, no se haya visto que acá se estaba dando una primera señal respecto del tono de todo el gobierno. Puedo leer ¿cómo se llama? El Twitter de Francisco Undurraga, presidente de Evópoli. Sumado a la decisión de Chile Vamos a rechazar lógica de urgencia legislativa, nos movemos en el marco de libertad de acción que en temas valóricos acordamos en la coalición. En Evópoli estamos comprometidos con llevar adelante el proyecto de ley de identidad de género. Esto ya te marca, ¿no? Algo que se ha venido acentuando en la política chilena de manera muy veloz en el último tiempo, que es el fenómeno de la dispersión.
¿no? De que esta idea de dos grandes bloques, o ahora en este caso tres fuerzas, es la primera capa, pero por debajo hay una serie de grupos con agendas, cada uno apuntando a un bolsón de electorado y dispuestos a no transar en ninguna de sus banderas en función de ninguna, ¿cómo se llama?, beneficio mayor. Cada uno de estos grupos tiene su intransable, ¿no? Entonces fue poco hábil Piñera en no ser capaz de ver todo lo que comprometía una decisión que emana básicamente de esta instalación en la emoción del éxito, que es más bien envanecimiento. Pero tiene que ver, Mirko, ¿tú crees también con el tema que tiene Piñera y que lo vio en la campaña de la segunda vuelta, que era tratar de convivir con estas dos almas en la derecha, ¿no? Las que son más progresistas, las que querían impulsar incluso algunas reformas del gobierno, lo que le pasó con Osandón, y por otro lado tenía a Kast también tirando hacia el otro lado. Tiene que ver con eso también este tipo de reacciones que, como decimos, son disparos en el pie finalmente. Claro, o sea, esa es la cancha en la que él se va a mover. Entonces aquí la máxima de los abogados, que hay que saber distinguir lo principal de lo accesorio, es clave. Y que el gobierno intente armar un show mediático, tratando de mostrar que ahora le va a imprimir fuerza y todo a proyectos que no fue capaz de sacar en 4 años. La ley de identidad de género no se movió en 4 años. Entonces ahora en un mes van a querer moverla, pero por mucho que quieran moverla, no va a salir la ley de identidad de género. Sí, la derecha, si quiere ponerle palitos, lo puede hacer calladito, ¿no? En las comisiones, en los trámites, a través de otros resquicios. Entonces, esto se trata de la forma. Podían acordarse, ¿sabes qué? Dejémoslos morir solos. No demos los quórums, digamos que vamos a ver al Papa, que hagan lo que quieran y aplaudámoslo. Sí, muy bien, que termine. Entonces, eso es lo inteligente. Ahora, ¿qué hay debajo de esto? Que también el propio gobierno es responsable de dar estas señales que son propias de la hipocresía chilena, ¿no? Esta cosa de que todos hacemos gárgaras de civismo y de país de a otro nivel de desarrollo, cuando la presidenta llama al presidente electo, ¿no? Ya hablan por teléfono, cuando va a su casa a verlo, cuando le pone a disposición a todos los ministros para que también vayan a su casa sector por sector a informarle del estado de la cartera. Da la sensación que el gobierno baja los brazos con eso, porque además finalmente es pura hipocresía. Todos saben que Bachelet no traga Piñera. Entonces todos saben que el triunfo de Sebastián Piñera fue en buena parte demoliendo a la presidenta y a su gobierno, y que ahí hay una animadversión y una odiosidad. Entonces hay que saber administrar esas cosas políticamente, ¿no? Entonces una cosa es el gesto de reconocimiento del triunfo del adversario y las señales de respeto de las reglas, y otra es pasarse 10 pueblos, ¿no? Porque son señales políticas también. Eso que los ministros vayan a la casa de Piñera sector por sector a explicar el estado de la cartera. A mí no tiene ninguna razón de ser. Espero que nadie diga que esto debería transformarse también en parte de las tradiciones republicanas chilenas, que son las tradiciones hipócritas chilenas. Ahora, hablando de las señales y volviendo a lo que pasó con Felipe Kast, aclarar que no era necesario su voto. O sea, si él hubiese votado a favor, daba lo mismo. Entonces él, a propósito, seguramente dio la señal para también marcar territorio, porque tiene también el muñequeo para hacerlo después, cuando pase lo mismo con otros proyectos, cuando esté ya el gobierno. Mira, Iván Baiz. Esto es la chimichuna de la política, que la gente que no está en el día a día o que no vive un poco de eso como nosotros, apagan la tele ojalá no cambien la radio, pero es la chimichuna, o sea, que andamos en la también, ¿no? Pero también el chimichuna, el criollo, el pebre, no, pero al fin y al cabo una tontera. Ahora yo quiero ir un poco más atrás de algo que dijo Mirko de esta euforia de la derecha, ¿no? Yo no sé si la califico de euforia o no euforia. Lo que sí yo creo que fue una crítica que en su momento en el mostrador le hicimos a este gobierno actual en sus primeros años, es que el poder no te lo da nadie. El poder, siempre y cuando hay espacio, se llena por alguien o por algo, un espacio. Y yo creo que el gobierno que viene Piñera, con un 51, un 54, un 49 puntos, o sea, ganó. Y si quiere hacer su reforma, si quiere marcar un hito o hacer cambios, ¿no?,
tiene que asumir y tiene que tener la actitud de que tiene 80%. O sea, un gobierno ni en Chile, ni en Japón, ni en Noruega, no. Si tú no tienes vocación de poder y ejercer el poder, porque la ventana para poder hacer cosas en un gobierno de 4 años es muy corta. Entonces, ahí de entrar sin tratar de pisar huevo y ser, o sea, no tratar de, es cierto, si no viene cierto, ya, aunque quiera irse al centro, pero se va al centro con fuerza en ese sentido, yo creo que como estrategia política no puede estar tímido. No, y sobre todo los primeros 2 años. Entonces, ya sea no porque se están pasando vuelo, porque creen que el 54% significa algo que realmente no lo es, dada la situación que existe en el Congreso, es verdad, pero tienen que actuar como que tienen 80% y que, entre comillas, como un dicho argentino, van por todo. O si no, le va a pasar lo mismo que le pasó, pero desde la otra parte lo que le pasó al gobierno Bachelet, que dio la impresión de que iba por todo, pero la verdad que sobre todo los primeros 2 años y medio, por una serie de factores que lo hemos hablado así, pero no tuvo la vocación y la vehemencia de realmente ir, no estaba seguro de sí mismo. Sí. Ahora, lo que hace Piñera con su... o daba la impresión de que no estaba seguro de sí mismo. Es incluso nombrar proyectos específicos, ¿no? Porque habló de educación, habló del tema de las pensiones también, que seguramente va a ser un tema que va a causar polémica, que ya se va a traspasar para el próximo gobierno. Y lo que tú has hablado mucho, Mirko, acá, que seguramente el gobierno de Piñera va a tener mucho de calle, de protesta sobre este tipo de temas como las pensiones, como el tema de salud, el tema de la educación también, y que se puede revivir lo que pasó en el otro gobierno de Piñera, donde las organizaciones sociales, donde la movilización social también puede ser un factor súper importante. Yo sospecho que el entorno piñerista y Sebastián Piñera tienen internalizado que el triunfo de la derecha genera, que la derecha gane el gobierno en Chile, implica un cambio en el escenario de las piezas del poder, y por lo tanto todos los grupos de activistas y los sectores sociales organizados tienen mucho más incentivos para movilizarse, ¿no? El mismo gobierno de Sebastián Piñera mostró cuán exitosa puede ser la movilización social para cambiar la agenda del país. Entonces yo creo que eso es algo que en el gobierno de Piñera, en el entorno de Piñera, tienen como un desde. Por eso ese debe ser el objetivo uno como objetivo político, cómo yo entro bajando los incentivos a la movilización, cómo yo entro desactivando la espoleta del torpedo, porque eso fue lo que impidió que el primer gobierno de Piñera fuera un gobierno políticamente exitoso y terminó en el desastre de entregarle de nuevo la banda a Bachelet. Sí, está bien, pero si Piñera entra con ese elefante o sea, con esa sombra, con ese fantasma como su principal preocupación, o sea, la agenda no la van a poder marcar nunca. Al contrario. Tienen que ir ellos a marcarla a ellos para pararse. No pueden entrar al gobierno pensando en función de evitar de que se le vaya la gente a la calle. O sea, tú tienes que decir si ellos están preparados. Bueno, por eso te digo, pero no puede ser de que tu estrategia política en tu primer año o los primeros 2 años, que son los que realmente tú marcas tu impronta, no puede ser de que tú vayas en tus reuniones políticas y de tu equipo y dices, oye, nosotros tenemos que evitar de que se nos desborde la calle. O sea, actuar en función de eso. Obviamente que acá todos estamos un poco especulando y asumiendo ciertas cosas, pero mi misión del poder es que tú tienes que ir con tus convicciones e imponerlas. Obviamente que la política es el arte de lo posible y ve lo que pasa, pero si el gobierno de Piñera está entrando como su principal preocupación qué hacer para que la calle no se nos desborde, me parece que ya van a entrar a la defensiva. Yo creo que tiene una confusión conceptual, Iván. Si asumimos que la movilización, el incentivo de la movilización es alto, el control de la agenda por parte del gobierno, esta iniciativa que Iván dice que tiene que ser como si tuviera un 80% de apoyo, con un máximo convencimiento, tiene que ser enfocada justamente a eso. Es decir, cómo tú construyes una agenda, ¿no?, con la suficiente profundidad y capacidad de desactivar
en términos argumentales, en términos de propuesta, a los principales actores del movimiento social. Y por eso que, voy a repetirlo, pero lo hemos dicho acá, naturalmente, uno de los primeros proyectos de ley que el gobierno debería presentar y por el cual debería jugarse con mucha fuerza es la reforma al sistema de pensiones. Sí. Con que tenga que sea un árbol que tenga un tronco sólido, pero que tenga muchas guirnaldas que sean carnadas para los movimientos sociales. Es decir, esa es la manera en que tú desactivas la espoleta del misil, del torpedo. Y en ese sentido, yo creo que eso es lo que quizás no captaste bien, Iván. El gobierno tiene que ser muy audaz, ¿no? Justamente en tomar la iniciativa de eso. Pero hasta el minuto el problema es que, a diferencia del primer gobierno, o sea, de este segundo gobierno de Michelle Bachelet, no, el gobierno partió con un relato claro, las reformas, y las delineó, y las denunció: educacional, constitucional, tributaria, y después metió la laboral. Eso es lo social. Acá no sabemos, estamos esperando, no sabemos con qué va a partir Sebastián Piñera ni por dónde. Incluso actuaba en función de lo que ya venía. No hay un relato, y por eso que estamos jugando a los nombres del gabinete. Estamos en la forma y no en el fondo. Pero es más, Mirko, o sea, me acuerdo cuando asumió Bachelet, todo el nombre clave era quién va a ser el ministro de Educación, porque la Agenda 1 pasaba por una reforma educacional y una tributaria para financiar la educacional. Así es. Pero es más, o sea, Piñera lo que ha hecho es funcionar de acuerdo a lo que venía del gobierno anterior, ¿no? Hablando de qué iba a hacer con la gratuidad, qué iba a hacer con las pensiones, es decir, si iba a frenar o avanzar en los temas que ya había hecho Bachelet. Pero entendió el punto de Iván, donde dice que tú no puedes partir el gobierno diciendo sí, le voy a tirar ciertos señales a los movimientos sociales para que no interfieran en mi gobierno y poder, por lo menos los primeros 2 años, gobernar tranquilo. Ahora, tiene que partir quebrándolos, en el mejor sentido de la palabra. Mira, inteligentemente. Pero ahora quiero contar una súper interesante que dijo Mirko, y que también lo estoy pensando en voz alta. A lo mejor el país, y me carga andar desde el país, porque ¿qué es lo que es el país? Pero usémoslo, usemos la palabra a ver si me hago entender. Por ahí el país o la sociedad, después de estos 4 años, que para lo que es Chile fueron años, empezando ya el 2011, digamos 7 años bien removidos, ¿no? Y con avances, 2 pasos para adelante, 1 para atrás, 3 para atrás, 1 para adelante, depende cómo uno quiera verlo. A lo mejor el país te decía, ¿sabes qué? Pongamos la pelota al piso. Entonces, a lo mejor Piñera, su lectura no es que le falte el relato, su lectura es que primero no tengo la capacidad política en el Congreso ni el capital político para hacer grandes reformas. Primero que ideológicamente tampoco hace una retroexcavadora, porque creo que eso fue un argumento, una herramienta política de campaña, porque su alma no está en la extrema derecha. No, pero diciendo, ¿sabes qué? Vamos a jugar en los bordes, en lo que está, tratar de arreglar esto, tengamos 4 años de un poquito menos revuelta. Estoy especulando. Vamos a ver qué va a pasar. Ahora, él es un político audaz que nunca ha sido tímido, entonces no eso sería consecuencia. Eso sería un relato súper inteligente y coherente si estuviéramos en Suiza. Claro. Es decir, pero estamos... Pero somos la Suiza de Sudamérica. En un país subdesarrollado, estamos en un país subdesarrollado, uno de los países más desiguales de la OCDE y del mundo, donde en las tensiones sociales van creciendo. Cuando hablo de las tensiones sociales, hablo de sectores, ¿no?, que viven problemáticas acuciantes, cuyos problemas deberían haberse empezado a resolver hace 5 años. Y por eso que pongo el caso de las pensiones. O sea, no resiste más abuelitos saliendo con pensiones de 180 lucas. Entonces eso es urgente. Si el gobierno llega en este relajo de estilo, Alemania, si estamos en Alemania y por lo tanto tenemos tiempo para solucionar tranquilamente todos los problemas, porque efectivamente si hemos avanzado en muchas cosas y lideramos el mundo, perfecto, pero no es el caso. Si tú vas sector por sector y los problemas ya están todos atrasados, ¿no? Hay un aspecto para cerrar en relación a la iniciativa de Bachelet, de este frenesí legislativo, que es la reforma constitucional, a mi juicio la madre de toda la reforma y el aspecto más importante, porque estamos todos de acuerdo en que hay un déficit de institucionalidad política para adecuar el país a las necesidades del siglo XXI. Claro. Vivimos un marco institucional pensado en el contexto de la Guerra Fría para contener el avance del comunismo. Eso es la Constitución del 80. Entonces estamos en otro planeta, en otro mundo.
Y el proyecto de ley del gobierno es un proyecto muy tímido. Se le ha criticado más allá de la medida de lo posible. Entonces, y siquiera oponerse a eso, ¿no? El gobierno de Piñera debería dejar abierta esa discusión. Yo entiendo que no sea su prioridad. Tiene legítimo derecho a entender que eso no va a ser por donde nos vamos a ir. Perfecto. Pero no tiene que oponerse, tiene que dejar que muera solo. Además que hay un factor que antes no estaba y que salió el ruido, sobre todo con la votación que tuvo Beatriz Sánchez, que es el Frente Amplio, que es algo que va a estar ahí, y precisamente el Frente Amplio se caracterizó durante la campaña de Beatriz Sánchez y con todos los movimientos que la integran de precisamente ser muy afines con los movimientos sociales y de salir a la calle, de escuchar a la gente, de hacer todo ese tipo de estrategias que pueden afectar también al gobierno de Piñera. Sin duda. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, son las 8:59. Ya volvemos con más combinación clave y el mostrador en la clave. Hora clave. 9 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. 9 en punto de la mañana. Les recordamos que estamos haciendo combinación clave en este jueves 4 de enero de 2018. Ya entramos de lleno al año nuevo. No está Fernando Pausen, le recordamos, porque tuvo un tema familiar que tuvo que atender, pero ya estará con nosotros mañana aquí en combinación clave. Estamos con Mirko Macari y con Iván Weissman discutiendo algunos temas de contingencia nacional. Conversando, discutiendo, opinando, a veces pelean mucho. Sí, pero nosotros no peleamos nunca, discutimos. O discuten. A veces es divertido porque la gente dice, discuten mucho, pelean mucho a través de las redes sociales, pero la gente opina y le gusta. Es distinto discutir que pelear. Exacto. Sí. Yo creo que pocas veces, cuando los se agarran 6 años que conozco a Mirko, no hemos peleado, creo que 1 o 2 veces, pero por cosas que no necesariamente de temas editoriales. De puntos de vista. De puntos de vista, pasa que los dos somos vehementes. Yo soy mitad italiano y Mirko es 100% italiano. Y somos vehementes, pues nos gusta. Vehemente, pero duro con te respeto cabeza. y amistad. Pero además, como decía una jefa mía, italiano pobre. Italiano pobre. Los más pendencieros. Claro. Pero no gritas tanto tú como... No, pero lo tenemos, pero si no gritas, no vamos a hacer. Es guapo, ¿no? Oye, lo hablábamos fuera de micrófono y a propósito de lo que estábamos conversando cuando terminó el otro bloque, el rol que va a cumplir el Frente Amplio en el Parlamento, y veíamos ayer a Pamela Giles, que yo creo que le va a traer glamour al Parlamento, lo mismo que Florecita Motúa y otros que llegan al Parlamento, y ella estaba liderando una bancada feminista con otras parlamentarias que fueron elegidas precisamente del Frente Amplio y que ya se han juntado, han tenido reuniones, incluso Pamela Giles decía, ¿por qué no? Yo como presidenta de la Cámara... Claro, Pamela Giles está mostrando desde ya que ella pertenece a la bancada de Pamela Giles, no, más temprano que tarde va a dejar de ser congresista del Frente Amplio, porque expresa... Y marcando agenda, creo que lo veíamos cuando se tuvo una discusión con Boric, por ejemplo. Claro, ¿no? si nosotros llamábamos díscolo a Marco Enrique Minami cuando era diputado, ¿no? esto ya es... Eso Marco va a ser un niño de pecho.
Entonces, estas cosas son simpáticas y finalmente no es tan importante porque se ande candidateando para lo interesante es cuánto ruido hace al interior del propio Frente Amplio, donde obviamente no van a entender de buena primera la naturaleza que tiene cualquiera que viene del show business, de la industria del entretenimiento, cuyo objetivo cuando habla es ganarse una portada. Cuando tú piensas en cuñas para tener portada en la industria del entretenimiento, la farándula y Pamela Giles, funcionan esa lógica, no se despacha eso que yo quiero ser presidenta de la Cámara y generar un ruido, porque estas conversaciones en política, que son actividades colectivas, se hacen en privado y después ya en público se adopta una decisión de bloque. Y entonces enreda el asunto. Yo creo que esta idea de la bancada feminista me parece muy bien, pero quiere tener la primera presidenta mujer del Frente Amplio de la Cámara es completamente un despropósito. Para ser presidente de la Cámara se requiere, por lo menos, tener un periodo legislativo en el cuerpo, porque se requiere de mucha experiencia. Se manejan muchos resortes que solo se conocen cuando se ha estado un periodo en el Congreso, y ninguna de las parlamentarias del Frente Amplio lo tienen. Entonces no me venga con la tonterita que nada, que es una señal por las mujeres y todo, no, las señales como señales por señales son absurdas y no existen las competencias técnicas, que en este caso es de experiencia y de oficio para desempeñar un cargo como un cargo así. Y me parece muy bien las declaraciones de Jorge Sharp en el sentido de que es una pelotudez magnánima tratar de quedarse con la presidencia de la Cámara, porque el Parlamento es una de las instituciones más desprestigiadas de Chile. La fuerza y legitimidad del Frente Amplio no va a emanar de entrar al aparato burocrático. Tienen que tener una estrategia respecto a su incorporación al aparato burocrático, pero si se empiezan a identificar con la parlamentarización de la política, se van a transformar en un elemento más de la oligarquía política y van a perder esa magia que van a caer en el mismo su discurso, que ser una conexión entre la ciudadanía y la política. Ese es el principal capital que es tiene el principal desafío, fondo. no para el Frente Amplio solo Iván en el mundo, es el desafío para todos los políticos que vienen de afuera, vienen con un discurso un poco más rupturista. ¿Cómo hace uno para ser parte de la institución, pero no ser cooptado por la institución? Para mantener esa fuerza es difícil, es súper difícil. Y cuando tú quieres disputar el cargo burocrático, honorífico, de presidente de la Cámara, entras de lleno en esa dinámica. Es decir, no tiene ningún valor para el Frente, porque les den lo que les den y lo agradezcan y chao, porque su fuerza radica en otro espacio. Entonces, estas discusiones, el estilo Pamela Giles, son inoficiosas, que además, acuérdate, ella también quería negociar gabinete con Guillé. Exacto. Nos viene además de esta cultura, ella fue comunista un tiempo, no se viene mucho de esta cultura de cooptación del Estado, ¿no? Como objetivo final, en definitiva, del quehacer político, y no se entiende la naturaleza de lo que el propio Frente Amplio ha declarado como su esencia, ¿no? Es continuador del movimiento social que nace el 2011. Ahora, también se hablaba de que Giorgio Jackson o Vlado Mirosevic fueran a presidir también la Cámara. Lo que pasa, claro, es que va a tener que haber una decisión, porque si se negocia efectivamente entre todas las bancadas de la centroizquierda, a todos les va a tocar en algún momento o tener un presidente, un vicepresidente, a un segundo vicepresidente como parte de los acuerdos. Lo que, de nuevo, que es lo principal y que es lo accesorio. Desde mi punto de vista, si yo negociara por el Frente, o sea, denme lo que me den y me quedo contento, me da un poco lo mismo. No así con las comisiones. Yo creo que ahí sí efectivamente se juegan cosas importantes. Tiene mucho poder el presidente de comisión para llevar adelante el timing de un proceso o de una agenda sectorial, ¿no? En caso de que haya reformas importantes que se jueguen en esos ámbitos, sí son muy importantes, ¿no? Ahí sí que tiene que haber un cierto equilibrio a la hora de negociar, y vamos a ver en todo este proceso, es muy interesante, porque vamos a ver también cuánta fuerza política tiene el Frente Amplio rompiendo y cuánta fuerza política ha perdido la nueva mayoría efectivamente, cuánto norte político, cuánta densidad ha perdido, producto de todo el resultado de esto que vaya a ocurrir. No se puede descartar que se termine armando una mesa de consenso entre la derecha y un sector de la nueva mayoría.
tomando lo que tú dices de que si se hacen reformas importantes o discusiones importantes, la mayoría de los analistas decían que era poco probable, ¿no? Que simplemente se iban a tratar de frenar o de avanzar en lo que ya venía, porque precisamente por eso la derecha no tiene los votos para poder avanzar o hacer esta reforma, y lo que mantenía también tranquilo, lo hablábamos en un momento a los inversionistas, que como no estaba los quórum para hacer eso en el Congreso, para ninguno de los dos, para ninguno de los dos podía hacer nada. No podía hacer nada ni por uno ni por otro, entonces la cosa iba a mantenerse más o menos estable. Exacto. Radical, cada uno define lo que es radical, ¿no? Pero bueno, para lo que no, pero que efectivamente por eso que al final terminaron pensando, incluso si ganaba Guillé, dada la composición del Parlamento, era una cosa que ninguno iba a poder hacer ningún tipo de reforma dramática. Lo que es un análisis muy pobre, porque reduce la política a la composición de fuerza en el Parlamento. Y bueno, tú que siempre te gusta el pragmatismo. No se ve de manera dinámica como el proceso de construcción de fuerza que finalmente ordena a un Parlamento débil. Claro. ¿No? Lo que pasa es así como ocurre. O sea, no porque seas de derecha hoy día, si el día de mañana tienes un movimiento sectorial potente, te vas a restar de legislar en un ámbito como, por ejemplo, derechos del consumidor. Si el día de mañana hay un escándalo, el gobierno se te puede subir a derechos del consumidor. Claro, pero eso no te mueve. Tú me estás hablando específicamente del tema de los inversionistas. Ese tema no hace ruido un inversionista que va a meter sin palos. Hace ruido si un movimiento, un gobierno. Cambios tributarios, laborales. Tampoco. No, la previsión. O un gobierno que dice, yo le voy a subir el impuesto a los súper ricos, más allá si está bien o está mal. Ese tipo de cosas no dicen, a ver, ¿están los votos para subir impuestos? No, da lo mismo, no importa la letra chica. ¿Están los votos para ir a un sistema que sea mayoritariamente solidario de reparto y se acabe la capitalización individual? No. Chao, el resto convérselo en la clave. A ver, te lo digo así, 2 millones de personas en la calle marchando contra la AFP, el gobierno en 22 puntos de aprobación, invierno frío, Chile fuera del Mundial, clima bueno, todo un clima. Bueno, también 2 millones. Yo pesando 98 kilos y con pelo. Los parlamentarios. No, 2 millones, sí, claro. Si mi abuela tuviese ruedas sería una carreta, pues no sería mi abuela. O sea, sí, no, pero especulado. 2 millones de personas en la calle y no salieron ni siquiera para el no, pues, no. Bueno, por eso te estoy diciendo. Sí, no, si salieron más. Sí, está bien. Pues salió 1,5 millones. 1 millón y después lo que fue. Depende de qué es lo mismo. Cerca de 2 millones. Ponte tú. Y tú crees que un parlamentario, la derecha, va a decir, no, es que nosotros estamos para defender el sistema y el modelo y tal. Todos dudan porque tienen que ir a elecciones, porque, o sea, las cosas van cambiando, se van modificando. Eso es una obviedad, Mirko, ¿no? Pero eso va cambiando también, sí, uno crece, se pone más viejo año a año. El sol sale en la mañana y se pone en la tarde. Las circunstancias de debilidad institucional son muy líquidas. También, pero, bueno. Los quiero llevar a otro tema, a ver si alcanzamos a tocar 2 temas que habíamos hablado, que queríamos desglosar un poquito. Uno tiene que ver con la formalización del general Gordon, el ex general de Carabineros, por el caso Paco Gates. Para que la gente lo entienda en su casa, es una arista del Paco Gates, donde la Contraloría detectó irregularidades en el pago de gastos reservados, con regalos para privados, precisamente con una glosa que correspondía al director general. Jorge Serrano, que estaba encargado de administrar esas plata, es emplazado. Él pide el general pide un crédito institucional para reponer esos dineros y acabar con esas observaciones de la Contraloría, y el general Gordon lo que hace es devolverle ese dinero de su chequera, esos más de 22 millones 22 millones de pesos 22 millones de pesos que fueron. Entonces se le hace, es malversación de fondos lo que se le acusa, y va a ser formalizado el 1 de marzo el general Gordon, que es el primer alto cargo, digamos, que va a ser tocado por el Paco Gates. Esto habla, y lo hemos conversado aquí largamente con el Chavo Coal, el primer general director en ser formalizado por este caso, ¿no? Lo que creo yo que es la historia, no de la institución. Seguramente en la historia, ¿no? No sé si el general Mendoza por el caso
Pero fue por tema de derechos humanos. No, pero claro. Esto es por otro tema. Pero lo que vamos es que, y lo hemos hablado acá, de que el tema de la institucionalidad que afecta esto, el prestigio de Carabineros que ha caído tremendo, lo comentábamos, Iván, ha sido uno de los casos más emblemáticos del año que pasó. Para mí no es uno de los más, es el más emblemático, es el más importante. Este tema debería estar en la portada de todos los diarios, todos los días una lista. Los diarios que tienen recursos, los medios con grandes recursos, deberían tener un equipo de 6, 10 periodistas todos los días sacando aristas, investigando, porque esto va al corazón de lo que esta imagen fantasma y hasta cierto punto mentirosa que teníamos de que Chile era diferente. La policía chilena es incorruptible. Porque Chile no era un país corrupto. Somos un país corrupto. Menos que Venezuela, Argentina, no sé, pero somos un país corrupto. No, hay corrupción en Chile. Y la gente dice, no, y lo ha demostrado una serie de eventos en los últimos 7 años. ¿Hay mayor institucionalidad? Sí. Yo quiero decirte que acá una... No, pero como todos los problemas, si no aceptamos de que tenemos un problema, no se solucionan. A mí me parece curioso, y creo que es una poca de una inercia de cómo funciona Chile. ¿No? Yo no creo que esté designado, que hay un complot para no darle suficiente importancia. Es como salen las portadas, aparecen 2 días, después se cae el tema. Este es un tema que debería estar la atención todo el tiempo, porque todavía no hemos llegado al fin. La cifra por ahí está cercana ya a los $50 millones o más. El cambio más que el peso y el dólar. La crisis empezó con el dólar cerca de 700 y ahora estamos a 604 pesos. Claro. Así que en dólares la cifra subió bastante. No voy a reiterar porque el Chago y Federico y Mirko afecta directamente la institucionalidad de una de las instituciones más respetadas, con todos sus bemoles, y va al corazón de lo que ha sido Chile los últimos 7 años. Es como para mí la guinda de la torta. Empezó con los políticos, el caso Penta, la Polar, empezó los mercados, la Polar, Cascadas, Penta, Soki, los temas de Sename, Milico Gate, que oye, ya se nos olvidó, pero también eran varios millones. Y ahora los pacos. O sea, esto es tremendo. Bueno, acá lo hemos dicho hace muchas veces, en cualquier país serio, con o sin culpabilidad, el general a cargo habría salido hace mucho tiempo. No, claro, es un tema que va a seguir afectando, yo creo, también al próximo... General Gordon nombrado por Michelle Bachelet. Su primer año. Que fue cuando murió el general Bernales, ¿te acuerdas? Así es. En 2008 lo nombró en Panamá y venía, recuerdo que también con mucho prestigio de Carabineros, precisamente por la imagen del general Bernales. ¿Te acuerdas que le decían que era el general de la gente, el general del pueblo, ¿no? Donde Carabineros tenía un prestigio tremendo, y eso lo hemos visto en la última encuesta, cómo ha caído estrepitosamente el apoyo, la credibilidad también a Carabineros, que es lo que los afecta finalmente, ¿no? Que es la institucionalidad que hablamos, y en los distintos ámbitos también del tema. Ahora, ¿cómo va a afectar esto al gobierno que viene? ¿Cómo lo va a tomar? Eso también es un tema interesante, ¿no? Sí, bueno. Se le vienen varios temas de eso, Piñera. Pero claro, a tapar hoyos, po. Arreglar problemas que ya están instalados. Y eso, más allá de quien gane, lo que tú estás viendo es la descomposición institucional de Chile. O sea, por eso, si Piñera, hablando de dar golpe de mesa, o sea, el primer día yo haría Piñera le pidió la renuncia al general. Pero hay razones políticas para que no lo haga. Yo creo que vamos a ver, ahí va a pesar mucho Chadwick en el sentido de ponerle paños fríos a situaciones que no pueden ser exclusivamente administradas con el impulso del titular del momento. Piñera, su primer gobierno, fue muy rápido para descabezar y cortar los fusibles que le hacían ruido. Una crisis de 2-3 días en los titulares, fuera alguien al tiro. Vamos a ver cuál va a ser la dinámica, más que los nombres, la dinámica con la cual se va a... Pero eso es para esto. Desde el punto de vista de señal político, o sea, ¿quién le va a criticar de que lo saque el primer día? Pero claro, el punto es si está todo el resto del alto mando investigado, po. O sea, el gobierno arremetió con un alto mando que le dio mucho tiraje a la chimenea, es lo que está aprobado para Carabineros. Si salen muchos generales, ¿no? Y la protección de Bernales, que políticamente estoy de acuerdo con Iván, ¿no? Que es muy insostenible,
tiene una razón de ser sostenida que es impresentable, que es la cercanía de él con Bachelet, y otra es de los antecedentes de que hasta el minuto Bernales no está, Bernales estoy hablando. Gordon. No, estoy hablando del actual general Villalobos. No, el general Villalobos es de los pocos que no aparece con antecedentes de compromiso en Estados Unidos. Entonces, tú tenés como poder político un tema mayúsculo, porque es la institución la que está corrompida. Cuando tenés todo el alto mando salpicado. Y varios rangos de abajo también. Varios rangos de abajo, de hecho es corrupción institucional. Era una máquina de corruptir. Entraba a la pega y era como que... un tema es los que realizaron el fraude en la cosa más pequeña, pero también son el tema de los controles, el tema también de las responsabilidades. Operó jerárquicamente. La corrupción en Carabineros operó jerárquicamente. ¿Cómo operó los se respetó la jerarquía institucional. Fue muy ordenado. Bueno, nos quedan poquitos minutos y los quería llevar a un tema donde Iván se mueve bien, que es el tema del fondo de expansión. Ustedes lo destacan en el mostrador mercados, donde dice que los fondos más riesgosos del sistema de la AFP cerraron el año con la mayor rentabilidad desde el 2009. ¿Qué señales da esto de cara también a algo que se está discutiendo y que fue uno de los temas más emblemáticos del gobierno que pasó y que marcó la agenda? Marcó la agenda en los últimos 6 meses del año pasado. La gente está en la reforma de la AFP está encajoneada. Solo fue el jubilazo de la señora Andrade de Gendarmería. Lo reventó. Y que ahí le dio aire al movimiento No Más AFP, que se estaba muriendo. Pero eso le dio aire y ahí salieron mucha gente a la calle. Y volvió al tapete y la presidenta lanzó una serie de reformas. Fue el año más complicado para la AFP en temas de presión política, pero como lo titulamos en la nota de la mañana, porque ayer en la tarde salieron las cifras, que creo que el titular que tú estás hablando se refiere a lo que publicamos ayer en la tarde, pero esta mañana era un poco industria de bajo presión, cuestionando, y después tiramos que fue el año que aumentó un 10% los activos. Las AFP cerraron el año administrando el equivalente de casi el 90% del PIB de Chile, y con como industria con la mejor rentabilidad para los fondos en 3 años, y para los dos más riesgosos, el A y el B, con la mejor rentabilidad en 9 años y la cuarta mejor rentabilidad en la historia del sistema. Al mismo tiempo, a pesar de todo el ruido de Messina y su campaña, fue mucho menos gente que se cambió comparado con 2016-2015 al fondo E, que el que yo quiero que se vaya para romper el sistema, ¿no? Y con la mayor cantidad de gente aumentando y poniendo en el ahorro voluntario. El ahorro voluntario técnicamente es la parte que no tú puedes, hay un tope, pero hay una porción adicional que tú puedes voluntariamente invertir o ahorrar, en una AFP como para sumar a tu tope. Entonces, ¿qué pasó? Fue un año complicado, que las AFP estuvieron contra la pared, pero en resultados de número terminó siendo un año que la industria sigue siendo muy robusta, pero la industria tiene claro que que salvaron por un pelo, y que este año 2018 con Piñera o sin Piñera se le vienen reformas que para lo que es la industria duras, no sé si duras, más dramáticas, porque el piso es lo que propuso este gobierno, que por primera vez le introduce un pilar de reparto, ¿no? Entonces el piso, Piñera no puede hacer menos, más allá de lo que él diga, y el Congreso no tiene votos para hacer menos, ¿no? Lo que él se ha dicho para legitimar el sistema, que curiosamente es que le va a introducir, va a dejar que las cajas de compensaciones, las aseguradoras y una AFP estatal, va más allá de la estatal, le entre la competencia. No, a los bancos los va a dejar fuera por razones regulatorias, etcétera, pero él ha dicho que quiere una AFP estatal, tal como el Banco Estado compito. ¿Y la asociación de AFP se va a oponer a la AFP estatal, supongo, no? Se opusieron cuando recién lo propuso la primera parte del gobierno de Bachelet con pero. Dijeron, mira, si tiene la misma institucionalidad que nosotros, o sea, que compite en la misma forma, no nos oponemos. Lo que pasa es que ellos tenían temor de que iba a tener, entre comillas, ciertas ventajas, ¿no? O ciertas obligaciones políticas. Por ejemplo, Codelco emite un bono. ¿Está obligado la AFP estatal a comprar el bono de Codelco porque es del Estado? Hay razones políticas para que la AFP compre ese bono, siendo que las otras AFP por ahí creen que esta no es una buena inversión y nuestra misión es hacer rentar estos fondos y no voy a comprar. ENAP emite un bono
¿Tiene que la AFP estatal ir a comprarlo por obligación o por presión política? Ahí está qué institucionalidad van a dar. Pero Chile históricamente, una cosa que sí ha hecho bien con el Banco Estado, con el Banco Central, tiene la capacidad de crear instituciones que compiten en el ámbito privado del mercado, que son sólidas, y independientes y estables. Ahora, ¿cómo hacer la lectura también de estas cifras? Tú decías de la AFP se salvaron por un pelo. ¿Cómo se salvaron por un pelo? Tú dijiste que se salvaron... No, tuvieron un año complejo por eso, de reforma, no como negocio. Claro, pero en torno de políticamente tuvieron un año complicado. Exacto, sí. a eso iba. Pero estas cifras dan una señal de que no hay que hacer mayores modificaciones, que se tienen que quedar ahí en la reforma, que no se tiene que impulsar. No, lo que nosotros queríamos decir, igual como hemos querido poner en contexto durante los 4 años de este gobierno, cuando los más extremos decían que el país se cae a pedazos, y mostrar después en cifras que el país no se conoce, está lejos de caerse a pedazos, ¿no? De que un año que teóricamente fue el año más complejo políticamente, socialmente para las AFPs desde que se creó el sistema, no le sacas el ruido, le sacas el polvo y ves el espejo y lo pones enfrente, y una industria que es robusta. Las comisiones bajaron abajo histórico, eso fue por presión también, pero que la industria sigue. Eso no quiere decir de que no se le venga. Tú hablas con ellos y ellos tienen claro, no están de acuerdo entre ellas, entre las 6 AFP, cuáles las mejores reformas, pero por lo menos están, y el gremio mismo, sobre todo Fernando Larraín, que es el gerente general, que es un poco la cabeza que lleva el día a día, más que Andrés Santa Cruz, que es la figura más política, tienen clarísimo que se tienen que hacer reformas, que les conviene al sistema que se la hagan, porque no da para más, por las razones que acá Mirko ha explicado muchas veces, no da para más, es impresentable, y eso le quita legitimidad al sistema en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué reformas se van a hacer? El piso son las de este gobierno, lo vuelvo a repetir. Yo creo el piso lo dejó Valdés. Encima Valdés Bachelet lo dejó, ¿no? Entonces estoy hablando de todo el tema. Hay una cosa que es súper curiosa, que cuando tú le quitas la política, te das cuenta que hay puntos que son de sentido común. Por ejemplo, Nicolás Grau, que es uno de los cerebros económicos del Frente Amplio, lo dijo en una entrevista con nosotros, yo lo mencioné al pasar acá en el programa. Él dijo, miren, hay ciertas cosas que se pueden hacer abiertamente, dijo. Por ejemplo, él hablaba del impuesto a los súper ricos. Mira, tiene mala fama, porque en Francia lo hicieron muy mal. Pero dijo, acá, en tu programa, me dice, Cristian Rodríguez, gerente general de AFP Habitat, lo dijo, y nosotros no estamos de acuerdo con una versión de esa. Es verdad lo que dice la AFP, dice, si tú le quitas, porque los que cotizan, los más ricos no están, la mayoría de la gente que cotiza gana entre 300 y 600 mil pesos, ¿no? Los ricos cotizan que hay un tope, pero después tienen inversiones por fuera, el voluntario. Entonces, si tú quieres aumentar el pilar solidario del 1% del PIB al 4% del PIB, que es más o menos lo que hacen países nórdicos, súbele el impuesto a los otros, dijo, a los más ricos. Suban el impuesto en un punto, por ejemplo, a los de mayores recursos, y que ese impuesto vaya directamente, ¿no?, a ese lugar. Ahora, hay límites constitucionales de que tú no puedes crear un impuesto específico para gastos específicos, ¿no? Pero hay formas regulatorias legales que se pueden dar cambio. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si dice, vamos, aumentemos el pilar solidario a un salario ético? No la ridiculez que ahora, que a pesar de que la Bachelet lo subió un 20%, sigue siendo miserable, ¿no?, de la pensión. Entonces dice, a ver, hagamos un impuesto al 1%, es decir, que tiene el 30% de riqueza del país, y es no sé cuánto, no ponle una cifra, y esa plata vaya para que directamente y ahí se crea un fondo de reparto que va directamente a los que ganan menos de 400 lucas. Estoy inventando cifras, ¿no? Eso no es políticamente tan difícil de hacer. No hay tanta diferencia con gente tecnócrata, neoliberal, con cosas que piensa el Frente Amplio. Hay espacio ahí. Sí. Vamos a ver lo que quiere hacer Piñera. No sé. Y otro tema son que va de la mano con eso, las regulaciones que se requieren para el sistema de la AFP, para que no sigan con el tema de las comisiones, con el tema de también los altos ganancias que tienen, las inversiones que hacen la AFP en ciertas... Las inversiones que hacen están súper bien reguladas. El problema de las comisiones da para yo escucho la música. Si tú lo mides con cualquier promedio mundial, las comisiones no son altas, ¿no? Yo sé que ese es un hito político, las comisiones de la AFP en Chile, con excepción de Provida y Cuprum,
las otras 4, y cada año han bajado por el sistema de estas licitaciones, que yo no me acuerdo cuándo entró en vigencia, estas licitaciones que se dan cada 2 o 3 años, pero ese no es el gran problema del sistema. El sistema es, y tampoco el problema no es cómo invierten la plata, si esa parte la hacen bien. Es un sistema de la cual ellas son la parte, el pilar principal, genera para la gran mayoría que está en el sistema pensiones miserables. Bueno, se nos acaba... Un problema ético-moral de qué tipo de Estado, qué tipo de país queremos tener. Se nos acaba el tiempo. Raúl Enríquez le manda un mensaje a Mirko Macari a través de las redes sociales y dice: Chile no es un país corrupto, hay personas corruptas. Más respeto, por favor. ¿O fue tú? Yo lo dije. Tú que le dijiste, no, Iván. Enrique, yo creo que debería usted leer un poco más los medios para que entienda. Bueno, es opinable. Sí, obvio, pero obviamente dio mi opinión, que dice, a ver, somos corruptos, suena un titular fortísimo. Que tú le hiciste la comparación también con otros países. Que sí, por corruptos. Somos un país que para que las cosas pasen, tú hagas un negocio y creas una empresa, te den un permiso, tienes que tirar lucas. Creo que esa es la excepción y no la norma. Que eso lo definiría, hay un país corrupto o no corrupto. Pero los índices de corrupción de Chile han ido subiendo paulatinamente y con fuerza en los últimos 6 años. En la institución que los mide a nivel mundial, y nosotros estamos siempre en el área verde. Hay verde, amarilla y roja. Históricamente, desde que volvimos a la democracia, siempre hemos sido verde. Los últimos 2 años hemos estado en amarillo. Y eso todavía no entraba en la medición el caso Soqui y el caso Carabinero. No me extrañaría que cuando salga el del 2017, en mayo del 2018, claro, cambiar la situación, estemos ya en el rojo. Entonces, señor Riquelme, con todo respeto, creo que tenemos que mirarnos un poco al espejo y no mirarnos tanto al ombligo, no, que tenemos problemas. Solo en los Carabineros, eso es lo que estamos diciendo, que la corrupción es institucional. Que por pertenecer a una estructura de mando, que te asumían, están todos comprometidos. Eso te habla de una institución corrupta, y cuando las instituciones están corruptas, los países son corruptos. No se trata de 2 generales que armaron un tinglado. Claro, el caso Soqui no eran 2 diputados, era todo el Congreso. La colusión también, yo entiendo que la comprensión de lectura en Chile es baja y que no como dice Mario Guayza, la mayoría no entiende lo que lee. Y que la educación es mala, que también por eso parte de nuestros problemas institucionales, pero por eso hacemos un esfuerzo para explicarle al señor. Me parece. Bueno, se nos acabó el tiempo, 9:30 de la mañana. Agradecemos a Mirko Macari, Iván Weissman, el equipo del Mostrador en la Clave acá en pleno. Y yo vuelvo cuando vuelve el Papa, el 15 estoy de vuelta. Mira, vuelves con el Papa. ¿Te vas a Argentina? Sí, y de ahí al campo. Perfecto. Gracias, Ricardo. Que estén bien, Ricardo, buenos días. Bien, chao. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Combinación Clave. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.